Listo. Vamos con la segunda etapa de la formulación, que es básicamente el diseño de la idea, ¿no? El diseño de los pasos que vamos eh, a desarrollar en nuestro proyecto. Y para eso es muy importante, lo voy a hacer muy sencillo, ¿ya? Porque estas cosas tienen que tener claro entre nosotros, la lectura de competencias que nosotros nos responsabilizamos como docentes. Lo primero, colegas, es entender y comprender qué lógica tiene este cartel de competencia que nos ofrece el currículo nacional. El currículo nacional nos ofrece 31 competencias, efectivamente, ¿no? Algunas competencias mucho más amplias, profundas, algunas no, son cada uno particulares, pero el orden de las capacidades, colegas, tienen una lógica de proceso, tiene una lógica basada en la experiencia, tiene una lógica secuencial, es decir, uno suma al otro, uno hilvana al otro, ¿no? Uno va progresando al otro. Nuestras capacidades es como una escalera, ¿no? Eh, eh, una vez que funciona así, que desarrollamos de esa manera, puede luego funcionar de distintas maneras. Pero primero empecemos por lo más sencillo. Ya siempre repito, enfoque de competencias de menos a más, ¿no? Entonces vamos a hacer una lectura de la más básica, porque hay muchos tipos de lectura que podemos hacer del currículum. Y para efectos de nuestro proyecto, vamos a hacer una lectura en especial, que es la lectura secuencial de las capacidades. Entonces aquí tenemos la competencia, ¿no? La competencia, y aquí tenemos las capacidades. Todas las capacidades se desarrollan juntas. O sea, este que estoy sombreando es una experiencia de vida, ¿ok? Por eso en ninguna capacidad está relacionado a un tema, a un contenido, no, no. Está planteado como una experiencia de vida. No es disciplinar, tampoco. En la mañana comentaba la UGEL 7 que ayer veía un webinar sobre la competencia, de acá, el que tiene 3 capacidades, lee, ¿no? Que es este de acá, me parece, este de acá. Lee diversos textos escritos en, creo que es este o el otro, el de castellano, no sé cómo está. A ver, ahí está, acá está. Ahí está, este 3. Sobre esto, este webinar. Entonces la expositora estaba explicando desde otro enfoque, pues, ¿no? Desde un enfoque más literal, textual, ¿verdad? Disciplinar del cartel. A mí me preocupaba mucho porque esa lectura no necesariamente es lo que nos pide el currículum, ¿no? No es muy asentado a la didáctica, ¿no? No necesariamente, sino que es muy importante entender que obtiene, por ejemplo, entonces en esa parte la expositora puso unos letreros diversos, ¿verdad? Y entonces decía, obtiene es que el estudiante identifica las ideas en esos letreros y que luego analiza lo que ha identificado y procesa un texto a partir de un desafío. Eso es lo que decía. Y pasaba a infiere. ¿Ok? ¿No? Una vez que produce tal XXY, ¿no? Comparte, reflexiona y yo le dije, bueno, puede ser, es una manera de leer la capacidad. Pero en realidad cuando yo veo desde las competencias, obtienes más que eso. No es solo identificar textos ¿no? escritos. Texto escrito es el final de todo un proceso profundo, ¿verdad? Que es primero entender, tomar conciencia, recrear, convencerse, comprender y luego obtengo desde mi percepción, desde mi convicción, un determinado texto, ¿verdad? Escrito. De manera que mucho cuidado con leer las capacidades desde lo disciplinar solamente. Se puede hacer, por supuesto, pero, digamos, las capacidades tienen
¿qué? Una experiencia en conjunto, ¿ya? Es decir, si yo quiero, profesor, ¿cuáles serán los pasos, los hitos de mi experiencia, de mi proyecto? ¿Cuáles serían los hitos? Si esta es la experiencia, ¿cuáles serían las etapas, ¿no? Los grandes pasos? ¿Cómo usted me puede ayudar en eso? Pero las capacidades, pues. Cada capacidad es un hito. Por ejemplo, en los museos escolares en Abancay estábamos analizando la competencia construye su identidad. Ojo, el profesor decía, profesor, ¿y puedo decir construye su identidad cultural? Claro, por supuesto, es porque hay nuestras identidades, ¿verdad? Entidad sexual, identidad cultural, entidad familiar, entidad política, nuestras identidades, pero todo eso en función a nuestra identidad propia, nuestra identidad solamente, ¿verdad? Entonces, pero tú puedes ponerle énfasis a una identidad en particular, y la intercultural, la cultural es la más complicada. Yo les preguntaría a todos ustedes, por ejemplo, y pónganse a preguntar con qué cultura se identifican. Amazónica, amazónica andina, es criolla, samborgina, limeña, latina, peruana. ¿Qué? ¿Cómo, cómo me identifico? Es bien complicado, es muy complicado, ¿no? Entonces la identidad aquí es bien complicada. Pero entonces, analizando las capacidades del currículo, colegas, entonces está planteado como una experiencia de aprendizaje. Tomando en cuenta, por ejemplo, este ejemplo de identidad cultural, ¿ya? Construye su identidad cultural. Vamos a ver, cultura de Sandia, ¿no? Dice, mira, puedo hacer varias lecturas, pero el proceso es el mismo. Dice, se valora a sí mismo. Lo primero para construir nuestra identidad es, pues, autovalorarnos, porque si no, no tiene sentido la autoestima, la autoconfianza. En este caso, valorar también nuestra cultura, de lo que somos, de lo que representamos. Eso es primero, antes que nada, ¿no? Es como la entrada, ¿no? ¿Ok? Y luego dice, autorregula sus emociones. En el caso de identidad cultural, puede ser autorregula, ¿no? Sus emociones y convicciones frente a otras culturas. ¿Te das cuenta? ¿No? Si yo tengo seguridad, me siento orgulloso, pero no basta que te sientas orgulloso de tu cultura. Ponlo, ¿cómo eres frente a otra cultura? ¿Cómo eres frente a otra cultura? ¿Discriminador? ¿Hay un enfoque de superioridad? Hoy día estamos viviendo, lamentablemente, en algunas autoridades, ¿verdad? Donde creen que hay ciertas lenguas, idiomas, pareceres que son superiores a otras, ¿no? ¿No? Entonces es increíble lo que está pasando en el país. Nos hemos dado cuenta que estamos en un país racista. Entonces, ¿cómo a partir de nuestro proyecto podemos ayudar a esta autorregulación de sus emociones en el sentido de la empatía, ¿no? Del cómo me miro frente al otro, cómo el sentido de tolerancia, el sentido de la alegría colectiva, etcétera, etcétera. Entonces, autorregula sus emociones y sus convicciones, ¿no? ¿Ok? Reflexiona y argumenta éticamente, ¿no? Cuando me uno, cuando me conecto, cuando relaciono con las personas, ¿no? Se genera un debate ético siempre. O sea, para mí, lo que para mí está bien, puede ser para ti que esté mal, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un debate, ahí hay un diálogo, pero hay aspectos que para todos está bien y para todos está mal. Matar para todos, sea cualquier cultura, matar no está bien. Dañar a una persona por cualquier circunstancia, sea tu cultura, no está bien. Es antiético, se le dice, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, muy importante eso. No basta valorar tu cultura, respetar a la otra cultura, bueno, pues allá, por ejemplo, en Afganistán, las mujeres no tienen derecho. Yo respeto su cultura. No, un momento. Acá hay un asunto ético que tenemos que discutir. Hay asuntos universales que todos tenemos el mismo derecho, siendo hombre o mujer. Yo no voy a respetar una cultura que maltrata a una mujer. Es una reflexión ética de las cosas. ¿Se dan cuenta?
¿no? Estas tres bases de la autoconfianza, del orgullo propio, del reconocimiento de mi cultura, ¿no? Mi capacidad de hacer interculturalidad, ciudadanía plena, mi capacidad de distinguir y ser principista, reflexionar éticamente con el diferente, ¿no? Con el otro, ¿no? Me ayuda a mí a vivir de manera integral y responsable mi sexualidad desde las culturas, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? ¿Qué cosa es vivir responsablemente nuestra sexualidad? Primero, valorarse uno mismo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el amor propio, la sexualidad, ¿no? Segundo, responsable en las decisiones que tomamos, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Frente al otro, ¿no? Un profesor me decía, pero aquí en esta comunidad, profesor, el embarazo es de 14, 15 años. Y ese es cultural. Me dice, no, ese no es cultural. Acá hay un problema social. No puede ser cultural que una niña de 15 años se embarace. Eso no es cultural. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, igual escuchaba a mi mamá decir que a mí me han casado a los 14 años, me escapé a mi hermano me pegó, me hizo volver, después me escapé, me fui a mi profesor me hizo volver y estoy casado. Eso me decía, esa era la costumbre antes. No, pero esa costumbre estaba mal. Por supuesto que no. ¿Se dan cuenta? Entonces, vivir la sexualidad, sí, exactamente. Esto de la identidad y de la sexualidad es muy importante porque tiene que ver con la protección de lo más esencial que tenemos y asumirlo con responsabilidad, ¿no? En todo sentido, por supuesto. Entonces, mira, lo que acabamos de hacer ahorita es contar un proyecto, un proyecto de innovación, una experiencia de aprendizaje. Ahí están las etapas. ¿Ya? Entonces, muy importante, colega, que cuando ustedes elijan, después de identificar la demanda y necesidad, ¿no? Ustedes, ¿no? Ya tienen la competencia, deciden la competencia, priorizar, entonces analicen las capacidades. Ustedes tienen que analizar las capacidades, etapa por etapa. Antes de plantear sus actividades, mucho cuidado, ¿ah? Yo he visto ahora, en estos últimos 6 meses, que la metodología y no pues se ha masificado. Entonces hay profesores que me llaman, me dicen, por favor, hay que leer. Entonces yo ahora, como es parte de mi laboratorio también, estoy en una investigación constante y mis preguntas de investigación les digo, ok, ¿cómo has planteado tus actividades? ¿Qué has hecho primero? He priorizado mi competencia, ya. Y luego, ¿qué has hecho? ¿No? Y bueno, y empecé a hacer esto y el otro, ya. Y luego he hecho mis actividades, mirando la capacidad. ¿Pero has analizado la capacidad? No, no analizado. Entonces tus actividades puede ser que no están muy conectados. Tienes que entender, señores mentores, señores directores, profesores, cuando yo priorizo la competencia, luego tengo que analizar en grupo las capacidades. Es lo que acabo de hacer. Es lo que acabo de hacer, ¿no? Esas capacidades nos van a ayudar a pensar las actividades, ¿ya? Las actividades, ¿ya? Ok, vamos a un ejemplo más. Vamos a ver un ejemplo más. Esto es muy importante, colegas. Ya está además que la competencia priorizada es producto del análisis de la demanda y de la necesidad. Eso ya está además, y eso lo hemos hecho el lunes, ¿verdad? Pero esta parte es también clave, que mis actividades que voy a presentar responden al análisis que he hecho de las capacidades. Vamos a otro. Por ejemplo, construye interpretaciones históricas, que es lo que pueden priorizar, ¿no? Entonces, antes de plantear las actividades, voy a analizar esta ruta, esta experiencia de aprendizaje. Es una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, empiezo con el primero, ¿no? Dice, interpreta críticamente fuentes diversas. Mira, las primeras capacidades, es decir, acá, interpreta, interactúa, comprende, problematiza, ¿no? Aquí las primeras, comprende, determina, traduce, ¿no? Representa, modela, ¿no? Todos estos elementos crea, ¿no? Personaliza, tiene que ser abordados desde, sobre todo, para garantizar, sobre todo, la autonomía. ¿Ok? Las primeras capacidades nos tienen que ayudar
las actividades de ES para lograr esas capacidades nos tienen que ayudar para plantear ecosistemas para el ejercicio de la autonomía y el pensamiento crítico. ¿Ok? Esas son. Entonces, las actividades que vamos a plantear nos tienen que ayudar a eso, a que piensen de manera autónoma, crean de manera autónoma, modelen de manera autónoma, apliquen todas estas acciones, sea capacidad, habilidad, pero que de manera autónoma, pero que no sea mecánico, que no sea solo porque lo hizo él solo, sino que eso tiene que ser consciente, pensado, reflexionado, pensamiento crítico. Es decir, las primeras capacidades, por donde digo, interactúa y construye, sobre todo interactúa, tiene que tener su énfasis en la autonomía y el pensamiento crítico. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en esta competencia de convive, la primera capacidad te pone a prueba, digamos, tu capacidad de relacionarte con el otro, ¿no? Y eso tiene que no ser instruido ni protocolizado, eso tiene que surgir desde conscientemente con uno. Pues imagínate, yo he visto ahí, por ejemplo, que plantean, a ver, pues vamos a hacer una dinámica para que hablen entre ellos. No, tiene que ser realmente autónomo, una necesidad genuina de querer interactuar, ¿no? Ok. Entonces igual acá, interpreta críticamente, interpreta, es decir, que todo el proceso de interpretación que está detrás es recoger, analizar, investigar, ordenar y a partir interpreto. Todo ese proceso lo tengo que hacer yo solo como estudiante, la autonomía. Pero una vez que he hecho todo eso, tengo que deliberar frente al otro, o sea, interpreta críticamente, ¿no? Frente al otro, lo que dice está bien, está mal, lo que me parece que no, me falta esto, eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, las primeras capacidades tienen que ver con el ejercicio de la autonomía y el pensamiento crítico. Entonces, las actividades, las primeras, lo que queremos ver es que justamente eso sea garantizado, cualquier sea la actividad. Por eso es importante ahora analizar, ¿no? Dice, muy bien, hemos priorizado construye, entonces mira, acá nos pide interpreta. No te olvides, en el momento de leer eso, autonomía y pensamiento crítico. Bueno, ¿qué actividad podemos plantear? Autonomía, pensamiento crítico e interpreta críticamente. ¿Y cuál es tu prototipo? ¿No? Bueno, mi prototipo es el diario del abuelo. Ajá, el diario del abuelo. Excelente, ¿ya? ¿Y qué cosa es esto? A ver, nos dice interpreta críticamente las fuentes diversas. ¿Qué vas a hacer? Primero vas a investigar, vas a grabar al abuelo, si el abuelo ya no está, al papá, al otro tío, a los hermanos, quienes han conocido al abuelo, no vas a grabar, vas a recoger, vas a leer las cartas del abuelo, vas a investigar en las partidas, todo eso vas a hacer para luego interpretar críticamente y decir, la vida del abuelo fue así, más o menos, ¿verdad? O sea, ha analizado, ha construido y ha interpretado críticamente. ¿Lo va a presentar ante quiénes? Ante en una asamblea, en un almuerzo, ¿no? Para presentar a los tíos y decir, y los tíos dirán, no, te equivocaste, esa carta era otro año. No, 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 tu abuelo no era así. No, 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 tu abuelo tenía antes otra abuelita, qué sé yo, ¿no? Entonces, acá va a deliberar, porque no se olviden que la actividad tiene que tener ese triángulo, autonomía, pensamiento crítico y la capacidad. ¿Ya? Mucho cuidado, mentor, están atentos, ¿no? Mucho cuidado. Ya, entonces vamos acá. Voy a ir acá. Entonces tienen este canvas que nos va a ayudar a diseñar las actividades, ¿no? Entonces aquí tenemos, efectivamente, dice acá, ¿ve? Ejercicio de la autonomía, que es el primer proceso de mi experiencia, ¿no? Y aquí tenemos 3 microexperiencias claves. Inspira y emociona, que es elemental para hacer cualquier cosa. O sea, nadie puede aprender con miedo, presionado, desanimado, como lo han visto, ¿no? Están desanimados, no quieren nada. No, así no se va a hacer ni un proyecto. Se olvida, mejor no hagamos proyectos así. Entonces tenemos que ser creativos, comprometidos para animar a nuestros estudiantes, para inspirar a nuestros estudiantes. Y eso es una primera actividad que quiero ver, ¿ya? Y luego pensar estratégicamente, es decir, que él proponga, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué necesito? ¿No? Todo eso. Y deliberar ese pensamiento crítico, dudar, hipotetizar, ¿no? Etcétera, etcétera.
Entonces, eso es. Entonces, para plantear las primeras actividades de nuestro proyecto, hay que triangular. ¿Qué vamos a triangular? El ejercicio de la autonomía, ¿no? Con el pensamiento crítico, ¿no? También podemos ponerle pensamiento estratégico. ¿Con qué? Con la capacidad. La primera capacidad. Es decir, con este de acá. ¿Sí? Ok. Ok, profesor. Entonces, el diario de mi abuelo, ¿no? El diario de mi abuelo. Vamos acá. Ok. Entonces voy a inspirar acá, ¿sabe qué, profesor? Aquí voy a invitar a, le voy a decir que a la mamá, papá, ayude al alumno a identificar un amigo del abuelo, ¿no? Que esté vivo todavía, que dé testimonio, que alguien que ha conocido al abuelo, a la abuela, ¿no? Entonces, para grabarle un audio, un podcast, y con eso los voy a emocionar, cada uno se van a emocionar. Entonces yo voy a hacer como una especie de jornada espiritual donde digan todos, a ver, ¿cómo se han sentido escuchando la vida de tu abuelo testimonial? Todo el mundo va a testimoniar, pero lo ideal sería que el profesor haga su propio testimonio. No hay mejor, cuando me dicen, profesor, esta actividad es bien difícil, ¿cómo lo hago? Tú eres la estrategia, tú eres el instrumento. La mejor manera de inspirar somos nosotros mismos, profesores, nosotros mismos. A los niños y estudiantes les encanta conocer nuestra vida más allá de ser profesor. Y podemos inspirar. Y ahí hay que poder. Ahí es, ¿no? Ustedes han visto esas innovaciones donde se disfrazan, eso. Uno dice, qué payaso, ¿cómo se va a disfrazar? Así no se enseña la historia. Lo que no sabe, claro, no sabe de pedagogía, ¿no? O sea, ¿no? Ese ejercicio hace que el estudiante se pone en posición del profesor y diga, mira, ¿no? Como mirar la historia de otra manera, ¿no? Acerca la historia de otra manera, ¿no? Ok, ¿no? Y ahí llegas allá a lo disciplinar, a lo experto, por supuesto, pero es otra entrada, ¿no? Ok, entonces aquí voy a hacer un triángulo. Vamos a triangular, por supuesto. Aquí está. Vamos a ver. Este no es triángulo, no sé cómo se llama, isósceles, ¿está bien? No sé si isósceles es un recto, ¿no? A ver, ratito, no sé si está bien ahí. Ok, vamos. Ok, entonces vamos a triangular ahí, así mejor, ¿ya? Ya, ok. Ahí está, ahora sí, eso es lo que quería. Ya. Muy bien. Ya, entonces vamos a triangular. Para las actividades de acá, ¿qué vamos a triangular? ¿No? Entonces, pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento estratégico, o sea, es decir, el ejercicio de la autonomía con la capacidad. Y ahí salen nuestras actividades. ¿Ya? Entonces, la pregunta que les voy a hacer en el laboratorio, ya son dos preguntas, ¿verdad? La primera pregunta del laboratorio es, ¿por qué han priorizado esa competencia? Ya me tienen que explicar lo que acaba de hacer ahorita Evelyn, algo, ¿no? La segunda pregunta es, ¿por qué has planteado esas actividades? Pues van a tener que argumentar, ¿no? Van a tener en la lógica de esta triangulación, ¿ya? Ok, muy bien. Luego vienen las siguientes capacidades. Estas capacidades que tiene estos del medio, ¿no? Comprende, construye, organiza, utiliza, ¿no? Diseña, ¿no? Ven acá ustedes, ¿no? Después viene acá, diseña, ¿no? Usa, ¿no? Usa, ¿no? Pucha, bastantes usas, ¿no? Usa, aplica, gestiona, organiza, ¿no? Todo eso están relacionados ¿a qué? Están relacionados al proceso creativo. Es decir, tenemos que tener en nuestro proyecto actividades para la creación. Para la creación. ¿Ok? Entonces, y para eso, nosotros ya hemos planteado en nuestro primer taller, tenemos el STEAM, ¿no? Tenemos el prototipado, es decir, la creación, ¿no? Cuidarnos siempre en crear, aplicar 3 acciones fundamentales de creación, pero no es lo único, ¿verdad? Aplicar nuestra creación y evaluar nuestra creación, ¿no? Crear, vamos a poner, ¿ya? No es crear el prototipo, cada estudiante crea su prototipo, ¿no? Ya hemos explicado que es un prototipo, aplicar el prototipo a un problema real,
¿no? Evaluar la eficacia del prototipo. Ya está. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, a ver. Crear, aplicar y evaluar, ¿no? ¿Cómo planteo las actividades de acá? Triangulamos nuevamente. Triangulamos el STEM, ¿estamos? Vamos a triangular todo el STEM. ¿Con qué? ¿Ah? Todo el STEM. Con el proceso creativo, el STEM. Y la capacidad, pues, la capacidad, ¿no? Ok, profesor, entonces en el álbum de mi abuelo, vamos con el álbum de mi abuelo, ¿dónde estamos? Ah, interpretaciones. Nos dice la capacidad, comprende el tiempo histórico. Ah, si comprende el tiempo histórico, él tiene que crear algo que le ayude a eso, a tiempo histórico, pero desde la perspectiva del STEM. Es decir, tienen que investigar, usar, tienen que estructurar, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí triangulamos, ¿no? Comprende el tiempo histórico. Es decir, ok, una vez que ya ha seleccionado, ha hecho su debate familiar y todo eso, empieza a construir, pues, el diario del abuelo, ¿no? El con fotos, con textos, lo va a escanear, lo va a diseñar, o si no, lo va, todo es a mano también, lo va a dibujar, va a utilizar tintes, no hay tinta, ya vamos a la cochinilla, no hay cochinilla, hay tintas, bueno, si estamos en Sandia, wow, ¿no? Hay un montón de posibilidades, ¿verdad? Entonces, construyamos un diario manual, ¿no? Lo va a cortar, no hay papel, ya, con hojas, ¿no? Yo tengo acá libros que me han regalado de puro hojas, ¿no? Ok, entonces, profesor, no hay hojas tampoco en Sandia, ya, no hay hojas, ya, ok, ya, con tela, ¿no? La ropa, ¿no? Y vamos bordados, con dibujos, vamos reflejando una etapa de la web. No hay tela, profesor, ahí no hay nada. Bueno, ya, las hojas del maíz, no lo sé. Ahí está el aspecto creativo de cada alumno, ¿no? ¿Para qué? Porque lo que queremos hacer es que comprende la vida del abuelo desde el hacer, desde la construcción, no desde la memoria, no desde la teoría, ¿no? Porque es un proceso creativo. La comprensión es el hacer, la comprensión no es entender las secuencias, cruzar las secuencias para analizarlas, no es así abstracto la comprensión, como dice Adrián Morín, la comprensión. Usted lee en el capítulo que dice comprensión de los 7 saberes de Morín, analícenlo bien, ¿ya? Mentores sobre todo, analícenlo, directores, para que entiendan qué cosa es comprensión. Y a veces nosotros nos han vendido, y por eso dice Morín, hay que enseñar la comprensión. Nos han hecho creer que la comprensión es comprender textos. No, más que eso es la comprensión. La comprensión es construcción, deconstrucción, desaprender y ser consciente de todo ese proceso para luego explicarlo de manera autónoma, ¿no? Entonces, esa comprensión, cuando nos dicen, por ejemplo, y acá hay algo mucho más, comprender el tiempo histórico, o sea, comprender el proceso histórico de la vida del abuelo, eso lo van a hacer haciendo, ¿ok? Muy bien. Lo pueden hacer con puros dibujos, también, no hay problema, pero es secundaria. Ustedes ya van a ver que los chicos se la van a buscar, ¿no? Les va a encantar eso. Cuando ustedes lo desafían, les va a encantar. Entonces, ¿por qué están cansados de los testimonios, de los sermones, perdón, de los sermones? Entonces, de los cursos, de los textos, no. Cuando dice, vas a construir el diario de tu abuelo, wow, van a ver cómo se van a activar. Ahí van a ver, ¿ya? Listo. Luego vienen las capacidades finales, ¿no? Las capacidades finales, que está también en el currículo, por ejemplo, acá dice explica, acá dice delibera y participa, genera, ¿no? Ah, evalúa, miren acá, evalúa, argumenta, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, esas capacidades finales, ¿no? Tienen que ver con ¿qué? Con la metacognición, ¿ok? Y esa metacognición se propone 2 microexperiencias, la reflexión y la socialización, ¿ok? La reflexión y la socialización, ¿no? Entonces, ¿cómo construir actividades finales para esa capacidad? Nuevamente, triangulamos la metacognición, reflexión, socialización, ¿con qué?
con la capacidad, ¿no? En este caso, la capacidad, ¿cuál es? Ok, a ver, ¿cuál es? 17, explica y argumenta el procesos históricos. ¿Ah? O ha creado el diario y luego él, el diario del abuelo, lo ha logrado hacer con tela, con hojas, con cual, ya él se ha ingeniado, ¿no? Ya se ingenió con fotos de celular, la ha hecho después en un PPT, no tienen, profesor, no tienen luz, no tienen nada, ya, ok, ya, miremos la forma, ahí está pues lo innovador, ¿no? Entonces, pero han construido la historia del abuelo. ¿Y qué pasa en esta etapa? Van a hacer actividades donde ellos tienen que, ¿qué van a hacer? Van a argumentar, van a explicar, van a socializar cómo lo hicieron, para qué lo hicieron, cómo se han sentido, ¿no? En Antacancha, en Huancavelica, hay un profesor que estoy acompañando y él va cada 15 días. No tiene conectividad, hay una comunidad, hay un solo alumno, ¿no? Pero Antacancha ya tiene internet, pero hay uno que vive lejos. Entonces el profesor va y le busca a su casa. Y estamos haciendo un proyecto maravilloso, ¿no? Maravilloso, ¿ya? Entonces, lo que nosotros le llevamos las buenas nuevas, ¿no? O sea, el chico ya tiene 15 días para lograr, ¿no? Entonces, la casa se ha convertido ya en un laboratorio, ¿no? El chico está feliz, feliz, ¿ya? Pero, ojo, le decía al profesor, no puedes traicionar la confianza de tu estudiante, porque te espera cada 15 días, y tú tienes que ir, y si no vas, explica por qué, y dile que no vas a poder, pero ahorita estamos aplicando lo que se llama la pedagogía de la confianza. Tu chico confía en ti que vas a venir a valorar su trabajo, que lo ha hecho solo. Y tú tienes que confiar en el estudiante que lo va a hacer también solo. Tienes que confiar en los padres que van a apoyarlo. El padre tiene que confiar que tú vas a venir. El padre tiene que confiar, padre, docente, tienen que confiar más en los estudiantes, ¿no? Entonces, estas son actividades, efectivamente, para la metacognición. ¿Ok? Bien, colegas. Entonces, aquí, entonces, lo que colocamos en este Canvas, por eso que en este proyecto, estimados directores, estimados mentores, tenemos tiempo, ¿eh? A diferencia de todos los proyectos que hemos dado en todo sitio, que es para el concurso, ¿no? Es para terminar el taller en un mes. No, tenemos tiempo, tenemos meses. Así que nos tenemos que dar tiempo de dar vueltas para construir el proyecto, ¿ya? Ok. Entonces aquí van las capacidades, aquí van las actividades y luego vienen las evidencias que lo vamos a ver el viernes, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer, colegas? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Una vez triangulado, una vez debatido las demandas, necesidades, priorizamos nuestra competencia, luego prototipamos, ya hemos explicado cómo se prototipa, ¿no? Y luego identificamos los problemas reales a resolver que originan esta demanda y necesidad. Una vez es hecho esta triangulación, ¿no? Vamos a desarrollar las actividades de mi proyecto. Pero esas actividades de su proyecto, vamos a borrar esto, estas actividades, los proyectos, tienen que estar trianguladas ¿con qué? Primero, con con estas características, con estas microexperiencias planteadas y la capacidad de la competencia priorizada. ¿Ok? Son dos insumos que nos ayudan para hacer la actividad. Profesor, pero si yo ya tengo proyecto, pero es mucho más fácil. Tú pon tus actividades aquí y cada actividad que tú tienes, ¿no? Trata de preguntarte, por ejemplo, si tú tienes un proyecto ya, tú dices, hace años, profesor, yo estoy trabajando ya con chozas. Ok, ¿y cómo? Y la pregunta sería, a ver, cuéntame cómo haces las chozas. Primero, ¿qué haces? Bueno, primero vamos a recolectar pajas. Bueno, pero entonces, pero antes de eso no haces nada más. No, sí, yo le conté la historia que yo viví en una casa con pajas. Eso se inspira, pues. Ponlo ahí en esa actividad. Y luego de eso, ¿qué hiciste? Bueno, ahí sí fuimos a recoger las pajas. Sí, pero antes ellos no han propuesto nada. Sí, profesor, antes ellos dijeron dónde encontrar la paja, cómo hacerlo, cuánta paja se necesita, sabían mis alumnos. Eso fue, pues, pensamiento estratégico. Pon ahí, los estudiantes proponen el tipo de paja, el lugar, la cantidad. Ya, profesor. Y luego de eso, ya, ahí sí ya fuimos. Pero antes, ¿qué? ¿Ellos dijeron y no dijeron nada?
No, profesor, ahí sí al final empezaron a discutir, ¿por qué no teja, por qué no calaminas, y no por la paja se empezaron a, ya, pues, pues ese es deliberación, ese es pensamiento crítico. Ah, a veces sí tenemos proyectos, pero nos falta desmenuzar estas cosas, nos hacemos apurado, ¿no? Entonces, bien importante, que nos ayuda, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y entonces una vez que has hecho ese fragmentación de las actividades, si ya las tienes, pregúntate qué capacidad estás abordando. Si ya tienes competencia, pues no tengo competencia, hemos trabajado con varias competencias, pero ahora usted me está diciendo prioriza, yo creo que lo que vamos a hacer es eh, vamos a hacer, emprende proyectos sociales. Ah, perfecto. Y entonces vamos pues al currículo. Emprenden proyectos sociales, gestiona responsablemente. Ah, esto puede ser también, ¿no? Pero puede ser sobre todo, donde está, explica, resuelve. Ahí está. Gestiona proyectos sociales, ¿no? Hasta económicos, porque ¿qué cosas van a hacer? Van a fabricar chozas. Ah, excelente. Entonces, ¿cuál es tu primera capacidad de eso? Crea propuesta valor. Ya, pues, entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué cosa es crear propuesta valor? Ah, que lo que tú vas a ofrecer es diferente, tiene más ventajas, es más creativo, es más bello, menos costoso, lo que sea, pero tiene un agregado, ¿verdad? Entonces, ahí, colega, cuando esa es la capacidad, crear, vamos a poner ahí como ejemplo. Y aquí voy a ver. Vamos a poner aquí la capacidad, ¿no? Entonces, con las chozas, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a triangular? Crear lo que va, estas actividades nos tiene como objetivo lograr esto de acá. Pero estas actividades, sus características son que puedan generar estas microexperiencias. De esa manera se genera la actividad, ¿no? Entonces, ahí tengo ya. Ah, ya, pues entonces dice crear propuesta de valor. Mira, ok, ellos han propuesto los tipos, la cantidad de paja y todo, ¿no? Pues han deliberado por qué paja y no calamina, ya, perfecto. Pero, ¿sabe qué, profesor? Hemos hecho un debate intenso sobre por qué es importante usar paja. Ahí está, crear la propuesta de valor. ¿Por qué? Porque es ecológico, porque abriga más, porque es más barato. Ya, esa es pues su propuesta de valor. Ellos están proponiendo, pero ellos nos tienen que explicar, ellos tienen que argumentar eso. Entonces, si yo veo la actividad así, entonces ya ha triangulado bien el profesor, ¿no? Ok. Luego viene, a ver acá, trabaja cooperativamente. Listo, esto lo sigo llevando arriba, ¿ya? Para el ejemplo, ¿ya? Esto puede cambiar, no hay problema, es depende del prototipo. Ya está. Trabaja colaborativamente, es decir, van a ir a recoger los insumos, qué sé yo, en equipo, ¿no? Muy bien. Y lo van a hacer, primero van a deliberar, se van a organizar, qué rol vas a cumplir, qué comisión, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto, ¿no? Luego viene, aplica habilidades técnicas, que es algo que tenemos que fomentar, ¿no? Todos, porque estamos en convenio con la UNESCO y que tiene una orientación clara sobre esto, ¿no? Entonces, por supuesto, eso va aquí, ¿no? Aplica habilidades técnicas, ¿ok? Y ya está. Habilidades técnicas, ¿ya? Entonces, estas habilidades técnicas, ¿no? Tienen que estar cruzadas con su prototipo, por supuesto, con la creación del prototipo, con la aplicación, con la evaluación, pero es decir, que tiene que tener un proceso creativo. ¿Y cómo me ayuda a hacer esto? Ahí está el STEAM, ¿verdad? Que nos va a ayudar. Esto se puede mover, ¿no? Y se puede mover. Por ejemplo, tú dices, para crear, profesor, lo primero que hemos hecho es un uso tradicional de limpiar la paja, o sea tecnología. La tecnología puede ser y debe ser la ancestral, ¿eh? La artesanal. También puede ser informática, qué sé yo, pero electrónica, pero también sobre todo artesanal. Entonces voy a empezar con la T, pues, ¿no? ¿No? Voy a empezar con la T, ¿no? Con la T voy a empezar, ¿no? O sea, no es que este es la única ruta, ¿no? Es dependiendo, ¿no? Y luego de eso, ¿qué van a hacer? Bueno, luego de eso vamos a investigar cómo se construye, pues, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Ya, muy bien. En relación, digamos, a lo que técnicamente ya sabemos, ¿no? Ok. ¿Y cómo van a aplicar? ¿No? ¿Cómo van a aplicar? Vamos a hacer primero un modelo y luego vamos a estructurar, vamos a diseñar estructuras, y tal, la ingeniería, ¿no? ¿No? La ingeniería.
pero no vamos a hacer diseños, tipos de chozas, no cualquier choza, arte, ¿no? Ya está, arte, ¿no? Arte, ¿no? Arte, ¿no? Y finalmente, lo que queremos es calcular los costos, evaluar qué tanto nos ha costado, ¿no? Y qué tanto esto es posible escalarlo, es posible venderlo. Ah, aquí está la matemática. Mira, cómo ya he cruzado el proceso creativo, que lo es porque ellos van a construir una choza, las habilidades técnicas, porque están ahí en el STEM, pero un proceso basado en competencias, ¿no? Crear, aplicar y evaluar, ¿no? Okay. Luego viene, evalúa los resultados del emprendimiento, ¿eh? Del emprendimiento, no del prototipo, ¿no? Porque el evalúa, el prototipo es este de acá, evalúa. Pero hay otro evalúa, que es del emprendimiento en general, de todo, que es este que va aquí. Ahí está, evalúa, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a triangular nuevamente. Para hacer las actividades acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar la capacidad y la metacognición. Es decir, estas actividades tienen que ayudar a la metacognición, desde la reflexión y la socialización, ¿no? Y aquí vamos argumentando, quizás a los padres de familia, por qué hay que cambiar a paja o no, por cómo lo vemos usar, qué se reflexionan, ¿no? Todo eso, y socialmente pueden compartir sus cosas en una galería, una foto, o qué sé yo, ¿no? Okay. Entonces, colegas, lo que vamos a tratar de hacer en esta parte es simplemente lo que acabo de dar muchas vueltas para decirle que pongan sus actividades aquí. Pero ese es, que pongan sus actividades tiene que tener una lógica consistente, ¿verdad? Que responde a las microexperiencias, que responde al STEM, pero sobre todo que aborde y movilice estas capacidades según a mi competencia priorizada. Listo. Esta es la primera parte, ¿ya? Entonces, el viernes vamos a desarrollar esto de la evidencia de aprendizaje, así que estoy a su disposición con las preguntas, tanto mentores como profesores. Muchas gracias. Tenemos 30. ¿Están pasando la asistencia, Euden o Vanessa? ¿No está Euden? Sí está, ¿no? Estimado Euden. Profesor Jaime, sí, en breve lo comparto. Ya, gracias, lo máximo. Sí, por favor. ¿Ya? Bien, voy a cortar la